Junio de 2022, Montana, Estados Unidos. Un niño de 3 años desaparece en un bosque lleno de osos, con temperaturas cercanas a los 0 grados. 3 días después aparece caminando. Pero hay algo que nadie puede explicar, su mirada. Este caso no se volvió viral solo porque un niño sobrevivió. Se volvió viral porque cuando lo encontraron ya no parecía el mismo. Todo ocurrió en Troy, Montana, una zona montañosa cubierta de bosque denso, donde perderte no significa desorientarte, significa desaparecer. Es un lugar donde viven pumas, osos negros, y donde el frío no perdona ni siquiera en verano. No es un lugar para un niño. El 3 de junio de 2022, Ricker Webb estaba jugando en el patio de su casa con el perro de la familia. Su padre se encontraba cerca, pero en un momento se alejó solo 5 minutos. Cuando regresó el niño ya no estaba. 2 horas después, la policía recibió el aviso. Y en ese momento comenzó un operativo de búsqueda masivo. Más de 50 personas se movilizaron entre voluntarios, oficiales, perros de rastreo y drones. Todo el bosque empezó a ser revisado. Pero el problema no era solo encontrarlo, era el tiempo. Esa misma noche, la situación empeoró. Tormentas, frío extremo, temperaturas cercanas a los 0 grados. Ahora imagina esto. Un niño de 3 años, solo, sin comida, sin abrigo, en un bosque donde algo también podría estar buscándolo a él. Si lo vemos desde un punto de vista realista, ni siquiera un adulto entrenado tendría muchas probabilidades de sobrevivir en esas condiciones. Ahora imagina a un niño. Pasó un día, luego otro, 2 noches completas. Y el domingo pasó algo que nadie esperaba. Ricker apareció. Fue encontrado a unos 4 kilómetros de su casa, dentro de un cobertizo. Una familia entró, escuchó un sonido y lo encontró ahí. Vivo. Con frío, con hambre, pero sin heridas graves. Hasta ese momento, todo parecía un milagro. Pero entonces apareció la imagen y algo no encajaba. Su rostro no era el de un niño normal. Su expresión era rígida, profunda, extrañamente vacía. Muchas personas comenzaron a compararla con algo real. La mirada de las 1000 yardas, una expresión que se ha documentado en soldados que regresan de la guerra o en personas que han vivido eventos traumáticos intensos. Personas que están presentes pero emocionalmente ya no están ahí. Y entonces surge la pregunta inevitable. ¿Qué pudo haber visto un niño de 3 años para tener esa expresión? Hay varios detalles que no terminan de cerrar. Ricker no explicó claramente qué ocurrió. No dijo si alguien lo ayudó. Y sus padres tardaron aproximadamente 2 horas en reportar su desaparición. Para algunos eso es comprensible en medio del pánico, pero para otros resulta extraño. Ahora, siendo completamente realistas, no hace falta algo sobrenatural para explicar lo que pasó. El miedo extremo, el frío constante, la oscuridad total, los sonidos del bosque, la presencia de animales salvajes y la sensación de abandono pueden provocar un estado de shock psicológico incluso en adultos. En un niño de 3 años, esa experiencia puede ser mucho más intensa. Pero aún así hay algo que sigue incomodando. 3 días. Un niño de 3 años. En ese entorno. Y aparece sin una explicación clara. Tal vez todo fue simplemente miedo. O tal vez hay partes de esos 3 días que nunca vamos a conocer. Ahora dime, ¿tú crees que fue solo un niño perdido en el peor lugar posible o algo pasó ahí afuera que nunca se contó? 3 de mayo de 2007, Praia da Luz, Portugal. Una niña de 3 años duerme en una habitación mientras sus padres cenan a pocos metros. Todo parece normal hasta que deja de serlo. Cuando su madre regresa a la habitación, la cama está vacía, la ventana abierta y Madeleine McCann ya no está. Ese momento no solo cambió a una familia, se convirtió en uno de los casos de desaparición más conocidos del mundo. Esa noche, los McCann estaban de vacaciones en un complejo turístico. Habían dejado a sus hijos dormidos en el apartamento mientras cenaban con unos amigos en un restaurante cercano, a unos 50 metros de distancia. No estaban completamente ausentes, la idea era ir revisando cada cierto tiempo. A las 10 de la noche, Kate McCann entra a la habitación y en segundos entiende que algo está mal. Madeleine no está en la cama. No responde. No hay ruido. Solo ese tipo de silencio que no es normal, ese que te avisa que algo ya pasó. En cuestión de minutos, todo entra en caos. Los padres, los amigos, el personal del complejo, todos empiezan a buscar. Luego llega la policía. Y lo que parecía una noche tranquila, se convierte en una investigación internacional. Porque hay algo que no encaja. No hay señales claras de entrada forzada. No hay testigos directos del momento exacto. Pero sí hay reportes inquietantes.
Uno de los primeros testimonios habla de un hombre cargando a un niño pequeño, caminando rápidamente por la calle esa misma noche. Otros mencionan movimientos sospechosos cerca del apartamento horas antes. Pero nada es concluyente. Y ese es el patrón que sigue este caso durante años. Pistas sospechas pero ninguna certeza. Los días pasan, y Madeleine no aparece. El caso escala a nivel mundial. Medios en todos los países, campañas, búsquedas, una imagen que se vuelve imposible de olvidar. Y mientras el mundo observa, la investigación se complica. Porque con el tiempo, las sospechas también llegan a apuntar hacia los propios padres. Una teoría que genera presión mediática, controversia y una cantidad enorme de especulación. Pero nunca se pudo probar nada de forma definitiva. Años después, el caso sigue abierto. Y en 2020, aparece un nuevo sospechoso, un ciudadano alemán con antecedentes graves, que según las autoridades podría estar relacionado con la desaparición. Pero incluso con esa línea de investigación no hay una respuesta definitiva, no hay cierre. Y eso es lo que hace este caso tan inquietante. Porque no ocurrió en un bosque aislado. No ocurrió en un lugar perdido. Ocurrió en un sitio turístico, con gente, con luz, con vida alrededor. Y aún así, una niña desapareció sin dejar rastro. Hoy, más de una década después, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué pasó realmente esa noche en ese apartamento? ¿Fue un secuestro perfectamente ejecutado? ¿Un error que alguien decidió ocultar o algo más que nunca salió a la luz? Porque a veces, lo más perturbador no es lo que sabemos, sino todo lo que falta por saber. Y en este caso, lo que falta, lo cambia todo. Aproximadamente a las 3 de la madrugada, mientras llueve y hace frío, un 14 de febrero del año 2000 en Carolina del Norte, en medio de la oscuridad, una niña de 9 años camina sola por una carretera. Esa niña se llamaba Asa de Greve. Varios conductores la vieron. Una figura pequeña avanzando bajo la lluvia, en silencio. Uno de ellos se preocupó, redujo la velocidad e intentó acercarse, pero en el momento en que sus luces la alcanzaron, Asa corrió hacia el bosque y desapareció entre los árboles. Y desde ese instante nadie volvió a verla. Asa vivía en Shelby, un lugar tranquilo, de esos donde la rutina rara vez cambia. Era una niña responsable, aplicada, con una vida completamente normal. Nada en su comportamiento hacía pensar que algo así podía pasar. La noche de su desaparición, mientras su familia dormía, la casa estaba en calma. Pero en algún momento, Asa se levantó, tomó una pequeña mochila y salió. Sola. Caminó por la carretera, bajo la lluvia, en plena madrugada. Y eso es lo primero que no encaja. Porque Asa le tenía miedo a la oscuridad, le tenía miedo a los perros, y aún así avanzó sin detenerse. Cuando su familia notó su ausencia, comenzó la búsqueda. Policía, helicópteros y voluntarios. Toda la zona siendo revisada. Pero no había rastro claro, hasta que días después apareció algo. Su mochila, a varios kilómetros de su casa, enterrada, envuelta cuidadosamente en plástico. No estaba perdida. No estaba abandonada. Estaba ocultada. Ese detalle cambió completamente la percepción del caso. Porque ya no parecía el recorrido de una niña. Parecía la intervención de alguien más. Con el paso del tiempo surgieron pistas, posibles vehículos, testimonios, líneas de investigación, pero ninguna logró cerrar la historia. Y eso es lo que hace este caso tan inquietante. Porque aquí no solo hay una desaparición, hay una decisión que nadie logra explicar. Ahora, si juntamos este caso con otros similares, el patrón se vuelve aún más perturbador. Niños que desaparecen en cuestión de minutos, sin ruido, sin rastro, sin explicación clara. Y simplemente dejó de estar. Una posible teoría es la más lógica. Segundos mal calculados, un descuido mínimo, el momento perfecto para que alguien intervenga. Pero incluso esa explicación no responde todo, porque hay algo más difícil de ignorar: la rapidez, la ausencia total de evidencia, y el hecho de que en todos los casos lo único claro es lo que falta. Hoy, Asa de Greve sigue desaparecida, y la pregunta sigue abierta. ¿Qué hizo que saliera esa noche? ¿Qué pasó después de entrar al bosque? ¿Y por qué nadie logró encontrar una respuesta? Si quieres que siga trayendo casos como este, suscríbete. Porque hay historias que mientras más las analizas más difíciles se vuelven de entender.